Compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Mucha atención, el gobierno propone endurecer las penas para el porte de armas traumáticas y delitos como el hurto simple. La propuesta hace parte de un proyecto de ley que busca controlar los casos de delincuencia que en este momento están en alza en varias ciudades del país. Entrevista de nuestra periodista Stephanie Valencia. Lo que sí te quiero decir es que vamos a endurecer las penas contra estos delincuentes en Colombia, sea por el porte de armas traumáticas, sea por el porte de armas en forma ilegal, sea la reincidencia, hurto de celulares. Vamos a hacer una cosa integral. Estoy muy contento porque el proyecto está quedando bien. Y otra noticia del momento, golpe a las disidencias de las FARC. Tras un bombardeo en Guainía, el Ministerio de Defensa reporta 10 abatidos, entre ellos un hombre cercano a alias Iván Mordisco. ¿De quién se trata? Omar Hernández, adelante, buenas noches. Hola Patricia, muy buenas noches para usted y todos los televidentes. Se trata de alias Ferney. El hombre era encargado de reclutar jóvenes en la Orinoquía y en la Amazonía colombiana. El desarrollo de esta operación se dio gracias a un bombardeo de la Fuerza Aérea y luego el soporte del Ejército Nacional, donde ubicaron el campamento donde se encontraban 11 integrantes de las disidencias de las FARC. 10 de ellos, como estamos enunciando, fueron abatidos y las autoridades están en búsqueda de otra persona, haciéndole el cerrojo en todo el desarrollo de esa operación donde se llevó a cabo en la frontera con Brasil. El ministro de Defensa, Diego Molano, amplía esta información. Donde se resguardaban 2 comisiones armadas de esta estructura muy cerca a la frontera con Brasil. Al momento de presentarse esta operación, se encontraron allí y están en este momento en desarrollo de los actos urgentes este segundo cabecilla, además de alias Caterine, señalada de ser la cabecilla de esta comisión, de esta estructura. Alerta por fuga de presos. En las últimas horas se presentaron 2 casos en unidades judiciales y estaciones de Bogotá. La policía busca a varios prófugos. Un hombre que intentaba saltar una tapia murió. Es complicada la situación por hacinamiento de detenidos en Bucaramanga. Estaciones de policía están desbordadas. El sobrecupo es del 1000%. La entrevista del día. Le preguntamos al ministro de Justicia sobre el grave hacinamiento de detenidos y por el proyecto de ley para evitar que los delincuentes capturados queden libres con facilidad. El diálogo en minutos. No paran los casos de inseguridad en Bogotá. Familias del norte de la ciudad denuncian que son retenidos por delincuentes, sometidos en su propia vivienda para robar ahí y en el vecindario. Cayó en frontera con Brasil hombre de confianza de alias Iván Mordisco, integrante de las disidencias de las FARC que delinquen en la Orinoquía y en la Amazonía colombiana. Detalles en segundos. Sigue la crisis de los migrantes en Necoclí. Tenemos los dolorosos testimonios de quienes se han aventurado a cruzar el peligroso tapón del Darién. En Medellín, las autoridades se preparan para un eventual regreso masivo de migrantes desde Necoclí. En este municipio hay escasez de alimentos. Toda la información en minutos por RTVC Noticias Conectados 24/7. 10 heridos en medio de grave accidente de tránsito en Bogotá. Un bus del SITP terminó contra el muro de un edificio en la avenida Circunvalar. En el mundo, revuelo político en Alemania tras las elecciones que no dejaron una mayoría clara. Les explicamos el panorama de coaliciones en el Parlamento. Otro ataque contra el presidente de Francia. En medio de una manifestación le lanzaron un huevo. Somos el noticiero de las regiones. Acompañamos a los panaderos de Barrancabermeja que hicieron una campaña para reactivarse y subir sus ventas. Más adelante les contamos cómo les fue. Y en deportes, Falcao manía en la afición de España y también en Colombia. El Tigre no ha jugado un partido completo, pero ya lleva 3 goles con el Rayo Vallecano. Así se suma entonces a la expectativa de la convocatoria de la Selección Colombia. Todo esto y más en la información deportiva. Los espero más adelante. Se cumplen 30 años del lanzamiento del álbum número 2 de Nirvana. Les hablo de Nevermind. Hoy la sección de cultura tendrá algo de grunge para celebrar este aniversario. Los espero.
Iniciamos nuestra emisión central hablando de la compleja situación que se vive en centros de detención temporal de Bogotá y Soacha. Y es que en las últimas horas se han presentado varios casos de fugas masivas de presos. En total, 50 señalados delincuentes se dieron a la huida. Hasta el momento, 22 personas han sido recapturadas y la policía sigue en los operativos para ubicar a los demás. Uno de los reclusos, hay que decirlo, murió cuando intentaba saltar una tapia y cayó al vacío. 27 presos de la estación de policía de Barrios Unidos en el barrio San Fernando escaparon cuando uniformados permitieron el ingreso de personal médico para la atención de uno de los detenidos. Se llama a emergencias, es atendido en la parte externa y cuando ingresa aprovechan estos delincuentes y de forma masiva salen. 20 escapados fueron recapturados y 6 criminales más ya fueron identificados y están siendo buscados por las autoridades. Después de la fuga, uno de los delincuentes de nacionalidad venezolana murió tras saltar de un muro. Para el distrito, estas fugas suceden porque las 19 estaciones de la ciudad no están en capacidad de contener a las casi 2.300 personas que están detenidas. Además, según el más reciente informe de la Personería Distrital, la capacidad real de detención en estos lugares es de 678 personas, lo que significa un hacinamiento de 232%. Pero es porque ya no hay donde meter tanta gente. Es una responsabilidad que constitucionalmente no le compete a la Policía Nacional, sino al IMPET. La otra fuga ocurrió en la estación de Compartir en Soacha. 20 presos se escaparon y hasta ahora 2 han sido recapturados. En Bucaramanga también es muy delicada la situación por hacinamiento en las estaciones de policía. El sobrecupo es de, atentos a esta cifra, 1000%. Conectamos ya mismo con Paulo Fuerman. Paulo, muy buenas noches. ¿Qué dicen las autoridades? Hola Patricia, cordial saludo. Así como usted lo dice, la cifra es totalmente alarmante. En las 8 estaciones del área metropolitana de Bucaramanga se puede promediar hasta un 1200 o 1000% de hacinamiento. Los delitos más recurrentes son homicidio, porte de estupefacientes y hurto. Entre hamacas y colchonetas viejas duermen los detenidos en estaciones de policía del área metropolitana de Bucaramanga. Actualmente tenemos un 750% más de nuestra capacidad e igualmente tenemos 112 policías custodiando a estas personas. Los hacinados se encuentran desesperados, hasta intentos de fuga han ocurrido. 4 lograron escapar y se encuentran prófugos. Que la situación allá es terrible, hay muchos internos, que es una estación demasiado pequeña para tanta gente. Están súper acosados y prácticamente duermen unos encima de otros. Por otra parte, la Secretaría de Salud Departamental realiza pruebas COVID para enfrentar posibles casos dentro de las estaciones. Vamos a tomar pruebas de PCR y de antígeno a personas que estén con síntomas para identificar casos posibles que se estén presentando en estas instituciones. Estas pruebas se harán en estaciones de Lebrija, Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Florida Blanca. Lo anticipábamos al inicio de esta emisión. El gobierno busca endurecer las penas para el porte de armas traumáticas y los delitos como el hurto. El ministro de Justicia hizo la revelación y se refirió también a las recientes fugas de presos. Asegura que tienen origen en el hacinamiento y en las unidades judiciales y estaciones de policía. Hacinamiento. Ya llevo un año. Yo llevo 2 años y medio. 6 meses. Los centros de detención temporal, que son competencia de alcaldías y gobernaciones, actualmente tienen más del 190% de hacinamiento. En diálogo con RTVC Noticias, el ministro Wilson Ruiz dice que no hay colaboración de los entes territoriales para ampliar la infraestructura. Alcaldes, gobernadores, eso tiene una gran responsabilidad frente al país. No lo dice el ministro de Justicia ni el presidente de la República. La ley 65 del 93, el Plan Nacional de Desarrollos. Encárguense ustedes, alcaldes y gobernadores, frente a los sindicatos. ¿Cómo nos pueden ayudar? Nos pueden ayudar construyendo más centros de reclusión. Hombre, inauguramos el Fonsecon, que es un fondo con el Ministerio del Interior y de Justicia, para que los alcaldes y gobernadores pongan el 50% de recursos, nosotros el 50%, para poder ayudar a construir centros de reclusión transitorios para que cada uno ponga la mitad. Ni así siquiera nos están colaborando. Al menos 2.500 nuevos cupos en las cárceles se han abierto para bajar el hacinamiento. En noviembre a finales vamos a entregar más de 2.000 cupos en todo el país, es decir, estamos en eso. También te quiero decir algo, ¿cuáles son los 2.000 cupos que vamos a entregar?
modulares en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena e Itagüí. 510 cupos cada centro de establecimiento de esto. Estamos ampliando las cárceles. Otro punto importante, Sabanas de San Ángel. Aspiramos. Finales del año entrante están entregando 1.700 cupos más. Proyecto de ley. En la estrategia contra la delincuencia del gobierno se busca crear el delito de intimidación o amenaza con arma de fuego, arma menos letal o arma blanca. Y segundo, aumentar las penas. Lo que sí te quiero decir es que vamos a endurecer las penas contra estos delincuentes en Colombia, sea por el porte de armas traumáticas, sea por el porte de armas en forma ilegal, sea la reincidencia, hurto de celulares. Vamos a hacer una cosa integral. Estoy muy contento porque el proyecto está quedando bien. También se busca endurecer las condiciones para beneficios como la libertad condicional. Así sea la primera vez que caiga un delincuente robándose un celular, la idea que tenemos es que no tenga libertad condicional, es decir, que quede recluido en un centro de reclusión. Este proyecto de ley busca evitar las excarcelaciones. Han detectado estos delincuentes que, como saben que la ley actual es débil, entonces vuelven y residen nuevamente, y vuelven nuevamente y cometen los delitos y se ríen prácticamente de la justicia. Si una persona tiene varias entradas, pero no ha sido condenado, son antecedentes que se pueden tener en cuenta a la hora de imponer la medida de aseguramiento para que esta persona no vuelva a delinquir en las calles de Bogotá o el resto del país. El gobierno nacional espera radicar este proyecto de ley a finales de esta semana. Y a propósito de temas judiciales, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a una pareja de adultos mayores acusados de participar en el millonario robo a una bodega de zapatos en el barrio El Galán, en Puente Aranda, en Bogotá. Las autoridades también lograron recuperar parte de la mercancía hurtada y buscan a los demás responsables para rescatar el resto de productos. Al menos 10 hombres más son buscados. Y atención a esta denuncia de un caso de inseguridad, también en Bogotá. Una comunidad denuncia que los ladrones los retuvieron en sus viviendas para robarlos no solamente a ellos, sino también a otros vecinos del sector. Llegaron dos manes, el uno me puso un revólver en la cabeza, el otro en el estómago. Y inmediatamente una camioneta paró ahí al pie de la caseta, una BMW azul. En vehículos de alta gama y sin despertar sospechas, los delincuentes analizan muy bien en dónde dar su próximo golpe. En las últimas horas, el sector de Usaquén, al norte de la ciudad, fue el blanco escogido por los delincuentes. Allí, dos familias distintas fueron víctimas de hurto y secuestro al interior de sus viviendas. Empezaron a hacer subir a mi sobrina, al marido, a la niñita y acostarlos en las camas. Ya tenían las camas sin sábanas, ni cobijas, ni nada, y las sábanas las estaban rompiendo, nos amordazaron con sábanas rotas. Esta es la caseta donde fue amordazado el vigilante de este sector y desde donde los delincuentes planearon el cinematográfico asalto. Levante las manos y yo era así, y el man me como de esto de estrecho. El tipo se metió acá, vea, a las rodillas mías contra la de él, y el otro acá. Los habitantes del sector ya no se sienten seguros ni en sus propias casas. Estamos demasiado inseguros que no sabemos qué hacer. Al pobre Gustavo ya le han robado dos veces su celular. O lo mata o me lo da. Entonces tome el celular y váyase. Las localidades de Antonio Nariño, Barrios Unidos, Bosa y Chapinero son las que presentan mayor índices delictivos en lo corrido del año. Y sigue el drama para cerca de 20.000 migrantes, la mayoría de ellos haitianos, que están varados en Haití en su ruta hacia los Estados Unidos. Conocimos testimonios de quienes se atrevieron a pasar por el peligroso tapón del Darién. Confía en Dios, porque si no tiene Dios no llega ahí. El reto es ir a Panamá. Los migrantes han decidido acampar en el lado colombiano y tomar fuerzas para desafiar a la selva que separa a las naciones, cerca al tapón del Darién. Pasando muy difícil para pasar ahí, que es muy peligroso, mucha agua. Quien quiera llegar al país centroamericano deberá cumplir 2 días de recorrido compuestos por clima agreste, serpientes, abismos y los ataques del Clan del Golfo. En el recorrido hay decenas de niños. Guías acompañan a los migrantes hasta la frontera a cambio de $300. Esta ruta es muy difícil porque hay mucho barro, hay que atravesar ríos, hay mucha loma, es muy difícil. A pesar del duro reto de la selva, de la falta de etiquetes, de los caminos escarpados y embarrados y de los riesgos de la violencia, los migrantes no pierden la fe. Ahora un poco de dolor,
pero eso no me hace nada. Mi destino es Estados Unidos. Destinativo, pero me voy a Estados Unidos. 19.000 haitianos permanecen en Necoclí esperando un tiquete para poder viajar a Candí. Por día solo hay autorización para 500. Mientras que el tiempo avanza y la selva plantea el reto, los haitianos continúan gastando sus ahorros en el recorrido hacia el Grande del Norte y apostando a una mejor vida. Y los fuertes operativos migratorios en la frontera sur de Estados Unidos han hecho que algunos decidan regresar al sur. Su destino inmediato es Medellín, donde en la terminal de transportes ya son más de 300 personas. Daniel Cañas, muy buenas noches, que sea usted quien nos cuente cuál es el panorama. Mateo, ¿qué tal? Buenas noches para usted y para todos los televidentes. Pues bien, son pocas las personas que han llegado al terminal de transporte de Medellín, pero es una alta expectativa la que hay por parte de las autoridades y también de las terminales de transporte, precisamente de la llegada de más migrantes de manera masiva en los próximos días, pues precisamente por todos estos factores que están influyendo en el regreso de ellos o la ida de ellos hacia Norteamérica. Uno de ellos son las deportaciones que se están teniendo en la frontera de México con los Estados Unidos, lo cual está acabando todas sus esperanzas, y también ellos están gastando ya sus recursos con las largas esperas para encontrar un cupo en una de las embarcaciones que los logre pasar hacia el Chocó y ellos continuar su camino a Panamá. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Cuál es el panorama? Aquí les mostramos. Ante las deportaciones en la frontera de Estados Unidos con México, muchos migrantes perdieron la esperanza de cumplir el sueño americano. No obstante, otros continúan con sus planes. Yo se fui para Panamá, Honduras, para México, para Italia. ¿Y no importa que esté cerrada la frontera en los Estados Unidos? Sí, no importa. Los pocos recursos que les quedan, la crisis de salud y la escasez de alimentos son factores que los obligan al retorno. En un Consejo de Seguridad hace unos días, el director de Inmigración Colombia claramente explicaba que por lo menos por un año más vamos a tener el tránsito de muchos migrantes. Esta semana pues han llegado del municipio de Necoclí un aproximado de 300 personas desde el día lunes, que empezaron a retornar en grupitos de a 5, de 10. Ante la expectativa del regreso de migrantes y la llegada de otros a Antioquia, las terminales de transporte se preparan para evitar represamientos. El recorrido que hacen aquí a Medellín tan pronto llegan es llevarlos directamente a la terminal del sur. En la terminal del sur se tienen estipuladas otras 2.000 sillas establecidas. Según las empresas transportadoras, solo 1.400 migrantes podrán regresar por día. En otra información les contamos que las autoridades comenzaron a identificar los cuerpos de las 5 personas que fueron asesinadas en la madrugada del domingo en zona rural de Tumaco, en Nariño. Entre las víctimas hay 2 menores de edad. Como Jensi Valeria Osorio, Iván Arturo Urbano y Solima Vallencilla, fueron identificadas 3 de las 5 víctimas que dejó la incursión de las FARC en una discoteca de la vereda Llorente. Por situaciones que se vienen dando por enfrentamientos entre los diferentes grupos armados organizados presentes en la región, en especial Oliver Sinisterra, Contadores y esta estructura de la orilla Rendón. Según las autoridades, estas personas fueron asesinadas por hombres armados que llegaron en la madrugada del domingo a la zona. En el hecho, 12 personas más resultaron lesionadas. 2 de los cuales reciben atención en nuestras salas de cirugía y luego son ubicados en la unidad de cuidado intensivo del hospital. El gobernador de Nariño afirmó que a pesar de la firma del acuerdo de paz, la zona sigue siendo blanco de ataque. Que se recrudece la violencia y eso es bastante preocupante. Enluta nuestro departamento estas acciones y ponen en riesgo lo que se ha venido trabajando con los acuerdos de paz. Tras la masacre, las autoridades decidieron reducir las horas de funcionamiento de las discotecas y bares, debido a que son los sitios en donde han sucedido los recientes acontecimientos violentos. Vamos ahora con información de Bogotá, porque un fuerte choque ocurrió en la vía al municipio de La Calera. Un bus del SITP, al parecer, perdió los frenos y se estrelló contra un muro de un conjunto residencial. 10 personas resultaron lesionadas. Las autoridades aseguraron que el vehículo se quedó sin frenos. El conductor perdió el control y además estrelló a 2 carros particulares y una moto. El conductor, para tratar de frenar totalmente su vehículo, lo que trata es de acercar el mismo contra este muro y obviamente producto del impacto pues derriba, ocasionando un daño en bien ajeno.
Residentes del sector afirmaron que el accidente pudo ser más grave, puesto que el bus casi cae al abismo. El accidente dejó como saldo a 10 personas con heridas leves, entre las que se encuentran 8 adultos y 2 menores de edad. Los heridos fueron trasladados a diferentes centros asistenciales. Es complicada la situación para varios grupos indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta. En las últimas horas se habría desatado un enfrentamiento entre comunidades Kogi con un saldo de 60 heridos. En la Sierra Nevada de Santa Marta se registró en las últimas horas un enfrentamiento entre indígenas. La disputa se da porque los indígenas de La Guajira, también Kogi, según la comunidad Palmor, quieren quedarse con el manejo de todo el territorio. Cuando nosotros estábamos trabajando en una finca y nos agarraron amarrados y nos llevaron en una comunidad que se llama San Antonio. Que quieren que creo que digamos que pues que dejemos la asociación de autoridades, que pues, solamente que hagamos parte de ellos. El hecho deja hasta el momento 60 indígenas Kogi heridos y un muerto, por lo que piden intervención de las autoridades. Que nosotros los Kogis de acá Magdalena ya somos independizados y que las personas o los Kogis de otro departamento que son de La Guajira, que no nos vengas a castigar. Para frenar la ola de violencia, los indígenas han elevado las denuncias y le han solicitado a la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Procuraduría y el Ministerio del Interior que organicen una comisión humanitaria y evitar nuevos enfrentamientos. Las lluvias y los cambios de clima continúan generando estragos en diferentes partes del país. Comenzamos un recorrido por las regiones con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. Continúan las lluvias en Santander y el riesgo para más de 20.000 habitantes de Puerto Wilches tras el colapso de un jarillón que los protege del caudal del río Magdalena, pese a la emergencia que se presentó hace 6 meses y que inundó gran parte del casco urbano. Aún la estructura no ha sido reparada por falta de 15.000 millones de pesos que cuesta reparar el dique. Las autoridades locales temen que se avecine una emergencia de grandes magnitudes, mientras el IDEAN asegura que en Santander municipios como Vélez, Jesús María y El Peñón se encuentran en alerta por heladas. En Florencia, Caquetá, la noticia es que cerca de 120 familias de Cartagena de Cheirá recibieron ayudas humanitarias por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo luego de sufrir afectaciones como consecuencia de la temporada invernal en la inspección de Santa Fe del Caguán. En Melgar, municipio del oriente tolimense, un incendio forestal que cumple 24 horas de estar activo ya arrasó con cerca de 200 hectáreas de vegetación. Las llamas ya llegaron hasta el sector Boquerón de Cundinamarca, por lo que organismos de emergencias de los 2 departamentos se unieron para realizar el trabajo correspondiente y evitar que las llamas se sigan propagando. En el Huila, 27 de los 37 municipios podrían sufrir las consecuencias de la temporada de lluvias de octubre y noviembre, anticipó el IDEAM. Riesgos por inundaciones, crecientes, deslizamientos y vendavales pueden afectar viviendas, cultivos, vías y redes de servicios públicos. Solo en vías hay 95 puntos críticos, 31 sedes educativas son vulnerables y 9 municipios experimentan problemas de abastecimiento de agua cuando llueve. Y hay novedades en el escándalo judicial por el contrato de conectividad de centros poblados. En las últimas horas, la exministra Karen Abudinen confirmó a través de su cuenta en Twitter que recibió una llamada por parte del senador Armando Benedetti y que en dicha comunicación el senador le habría sugerido la cesión del contrato a una firma norteamericana. Abudinen anunció que esta declaración será entregada a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia. Benedetti, por su parte, negó cualquier vínculo con Emilio Tapia, recordemos detenido en este caso. El propio Tapia había confirmado que algunos congresistas se habrían comunicado con el Gobierno Nacional y el Ministerio de las TIC con el fin de que no caducaran el contrato con centros poblados. Y escuchen esto, padres de familia, la Procuraduría le envió un concepto a la Corte Constitucional para que incluya como causal de pérdida de la patria potestad a los padres que castiguen física y psicológicamente a sus hijos. La Procuradora General Margarita Cabello explicó que limitar la posibilidad de que la pérdida de la patria potestad se presente solo cuando el maltrato sea habitual o grave al punto de afectar la salud desconoce los mandatos constitucionales que le impone el Congreso de la República al deber sancionar todo tipo de violencia física y psicológica en el entorno familiar hacia los niños. Hablamos con los ciudadanos sobre esta propuesta. Obviamente hay cosas que son de diálogo, pero cuando ya hay niños
que necesitan ver la autoridad de su papá, porque es que el padre más que padre es una autoridad y pues es quien nos está llevando hacia un camino. Los golpes no son la mejor solución, existen más métodos como el hablar, el sentarse con los hijos y decir qué es lo que está pasando. No, yo creo que no está mal hecho, porque toca reprenderlos, pero no tampoco ir a darles duro. El Ministerio Público recordó que ya existe regulación que protege a los niños, niñas y adolescentes y que no se puede desconocer los compromisos internacionales del Estado colombiano que propenden por la eliminación de cualquier tipo de violencia infantil, incluida toda clase de castigo físico y trato cruel o humillante. Vamos ahora a nuestra pantalla para revisar cómo están las cifras en torno al COVID-19 en nuestro país. Hay que decir que en el más reciente informe del Ministerio de Salud se registran 1.015 nuevos casos de COVID-19. También hay que decir que 33 personas fallecieron lastimosamente hoy en Colombia a causa del virus. Y el total de casos activos son 17.439. Vamos ahora con las cifras de vacunación. Les contamos que en Colombia ya han sido aplicadas 39.610.550 dosis contra el COVID-19. Y por otra parte, 16.538.611 personas ya tienen su esquema completo de inmunización. Y las dosis día para hoy son 155.041. También es importante recordar que en este momento están activos varios grupos para vacunación, incluso para tercera dosis. En el siguiente informe les contamos cómo es la distribución en este momento. El Ministerio de Salud hizo un llamado a los entes territoriales para que apliquen las dosis de Pfizer únicamente a la población que debe ser vacunada con este biológico, como las mujeres gestantes y los menores de edad. Son decisiones muy importantes que nos permiten avanzar en el Plan Nacional de Vacunación y nos permitirán tener una mayor cobertura y una mayor protección. Las dosis de Pfizer podrán ser aplicadas para jóvenes y niños. En el caso de la vacuna de Moderna, recientemente el INVIMA ya autorizó la aplicación. Se suma una nueva vacuna para ser utilizada en esta población, la población de los adolescentes, reitero, entre 12 y 17 años. Para los adultos sin comorbilidades se les podrá aplicar dosis de AstraZeneca, Janssen y Sinovac. En otras noticias, el presidente Iván Duque sostuvo un encuentro con altos funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y de la Corporación Financiera de Desarrollo de los Estados Unidos. Los temas, financiación para el desarrollo y agenda continental, fueron los que se abordaron allí en la reunión. Recursos para la acción climática, financiación en temas de salud, transición a una sociedad digital y financiamiento de políticas de equidad de género fueron los temas abordados entre el gobierno y la delegación estadounidense. El manejo eficaz, responsable, con tecnología y fraternidad de las grandes situaciones migratorias que tiene el continente y particularmente la inclusión de los cerca de 1.8 millones de migrantes venezolanos en nuestro territorio. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, destacó el apoyo de su país en temas de infraestructura. Juntos esperamos encontrar oportunidades para movilizar inversiones que satisfagan las futuras necesidades de infraestructura de Colombia. El asesor adjunto de Seguridad Nacional insistió en que Colombia es un socio tradicional y estratégico para Estados Unidos y por eso será el primer país en el que se desarrollarán varios programas. La idea es asociarnos con nuestros grandes aliados y amigos en el lanzamiento de una serie de asociaciones en infraestructura catalítica y en estrategias que permitan tocar la vida de los colombianos. Adicionalmente, la comitiva reiteró el apoyo a Colombia para continuar con la implementación del acuerdo de paz. Nos acompaña en la política de víctimas, nos acompaña en el tema de desminado, nos acompaña en el tema de formalizar para sustituir, nos acompaña en el desarrollo rural integral, nos apoya en el catastro. Colombia será el primer país de la región en el que Estados Unidos adelante la estrategia B3W, Build Back Better, en la que busca invertir en América Latina. Y hoy se llevó a cabo una nueva audiencia oral en la Corte Internacional de Justicia en la que Nicaragua, recordemos, acusa a Colombia de no respetar la frontera marítima trazada por esa institución judicial. El gobierno del país centroamericano insistió en que tiene pruebas sólidas para ganar el caso. Durante la diligencia judicial, el agente de Nicaragua entregó sus argumentos de acusación contra el país.
Para Colombia son reiterativos. No dijo absolutamente nada nuevo, mantiene su misma posición en el sentido de que Colombia ha violado sus derechos soberanos. El próximo miércoles el turno será para Colombia para que responda a Nicaragua sobre sus señalamientos. Nuestros argumentos siguen siendo unos argumentos muy fuertes, muy sólidos y creemos que tenemos la evidencia, la prueba para sacarlos adelante. Durante la audiencia oral, los agentes nicaragüenses hicieron un reconocimiento a Colombia. Aceptó que Colombia podía hacer presencia en materia de lucha de narcotráfico. El proceso judicial se originó en 2012 tras una decisión de este tribunal que confirmó la soberanía de Colombia de 7 cayos cercanos a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Bienvenidos a la información del mundo en RTVC Noticias. Iniciamos con los hechos más importantes del día en imágenes. Alemania entró en un periodo de incertidumbre tras una jornada de elecciones reñida entre los dos mayores partidos del país que se disputan el liderazgo de esta economía y de la era post-Merkel. En Francia, al presidente Emmanuel Macron le lanzaron un huevo durante un evento celebrado en la ciudad de Lyon. Y en Venezuela, el régimen chavista respondió con ironía a la denuncia hecha por el gobierno de Iván Duque del sobrevuelo de un dron venezolano sobre territorio colombiano. Iniciamos. Siguen los ecos en Alemania tras la crucial jornada electoral que tuvo una reñida definición. Ninguno de los dos principales partidos logró la mayoría parlamentaria necesaria. Por eso, ahora deberán negociar para crear coaliciones y formar un gobierno que inicie una nueva era tras 16 años de Angela Merkel en el poder. Alemania ha ejercitado una capacidad de influencia en su entorno cercano e incluso fuera del viejo continente, condición que hace de su destino foco de interés regional y global. La mirada mundial espera el rostro de la era post-Merkel. La victoria para la socialdemocracia alemana tiene el aroma de estas flores y el de la insuficiencia, porque con 25.7% de votos en sus bolsillos se integran a un Bundestag en el que la Cancillería no está garantizada, salvo si inclinan la balanza hacia su proyecto político. Podríamos ver negociaciones de coalición en las que los partidos más pequeños, los Verdes y el FDP, tienen la influencia. Ayer señalaron que planean hablar entre ellos antes de entablar conversaciones con la CDU, CSU o el SPD. Y si pueden llegar a un consenso sobre una especie de anteproyecto de gobierno, luego esencialmente pueden vender sus ideas al mejor postor. Y es que después de la Unión Cristiano-Demócrata encabezada por Armin Laschet, impulsada por la misma saliente canciller con 24.1% de los sufragios a favor, los Verdes son la tercera fuerza política germana con 14.8% del electorado. Un músculo capaz de convertirlos en determinadores del desenlace político alemán. Lo que veremos ahora será un negociado y estratégico ballet en los Länder del Deutschland. Y vamos ahora a Francia porque el presidente Emmanuel Macron tuvo un particular recibimiento durante su visita al Salón Internacional de la Restauración, la Hostelería y la Alimentación en la ciudad de Lyon. Ahí lo estamos viendo en las imágenes. Mientras saludaba a los asistentes, a Macron le lanzaron un huevo que no se quebró. Sin embargo, el hecho hizo que su esquema de seguridad reaccionara de inmediato, capturando al autor del hecho, que es un joven estudiante de 19 años. La historia se repitió porque en 2017, cuando era candidato a la presidencia, Macron también recibió un golpe en la cabeza con un huevo durante una visita al Salón de la Agricultura en París. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se puso hoy la tercera dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. El mandatario de 78 años recibió el inyectable en un auditorio de la Casa Blanca 3 días después de que las autoridades sanitarias estadounidenses autorizaran la administración de una dosis de refuerzo a las personas mayores de 65 años. La medida también aplica para mayores de 18 años con afecciones médicas subyacentes como diabetes y obesidad, y para quienes están expuestos al virus por su trabajo o al lugar donde viven.
noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos desde la ciudad de Medellín y parece que estuviera siendo como un recuerdo muy reciente. El viernes les estaba hablando de Radamel Falcao y su buen momento en el fútbol español y hoy lunes volvemos a hablar del Tigre porque solamente ha jugado 97 minutos en el Rayo Vallecano y ya lleva 3 goles. Sí, se ha convertido en un ídolo ya de la afición española. Por eso nosotros aquí en RTVC Noticias queremos resaltar este gran momento de nuestro 9 de la selección Colombia. Lo de la afición del Rayo Vallecano. Iván Bayú, el tuya mía, buenísima la pared, coge la espalda de Iván Bayú, sigue la pone, gol del Rayo. ¡Gol! No digo que sea el mejor jugador, ni siquiera el mejor delantero, Marcos, pero este tío es el que más gol tiene de la liga. Y no solo es el nuevo referente de la afición, sino una garantía para sus compañeros. El Tigre solo hay que meterla adentro, que él se encarga de lo otro. Tenemos gente de mucha calidad arriba, como Randy, Sergio Guardiola, todos los que entran al final te dan la diferencia, pero bueno, al final el Tigre sabemos la diferencia que hace. Fue elegido en el equipo de los mejores sudamericanos del fin de semana y es el gran titular de los diarios deportivos españoles más importantes. Es una alegría poder mencionar su grandeza en cada partido. Ojalá sea así por toda la temporada. Ojalá así sea. Y seguimos hablando de fútbol, pero de nuestro fútbol profesional colombiano porque se cumplió la fecha número 11 y allí no le fue muy bien a los equipos grandes, pues Millonarios y América perdieron. Atlético Nacional empató con Pasto, pero sigue siendo el líder y además está invicto. El único de los grandes que ganó fue el Junior de Barranquilla, que ahora está sexto en la tabla de posiciones. Millos, así es muy difícil. Hace 3 goles, pero se hace los del rival. Está segundo, pero si quiere jugar por el título, hay mucho trabajo por hacer. Se cometen tantos errores que hacemos 3 goles y lo perdemos. Desde septiembre se siente que viene diciembre y este aguinaldo nacional lo agradeció. Pero el Pasto lo presionó y se lo empató. Un grande como el verdolaga tendría que aguantar la presión, ¿o no, profe? Siento que esas emociones altas por la forma de jugar del equipo rival, por decisiones dentro del juego, nos llevaron de pronto a errar en la decisión. Hace una semana América perdió y el propio Osorio dijo: creo que somos los culpables. Hace 48 horas América volvió a perder y el propio Osorio dijo: entonces, pues, responsabilidad mía. Con mejores resultados han echado a otros técnicos de la América, por lo que se entiende que entraron en un proceso a futuro. A ver si los resultados se lo permiten. Y finalmente Junior ganó y Reyes lo tiene entre los 8. El problema ya es de otros, en este caso, de los micrófonos de la conferencia de prensa. Mierda, ya no me acuerdo lo que había dicho. Está prendido, padre. Oh, ya se me olvidó. Fecha 10 de la liga. Los de arriba ya muestran desgaste, los del medio aguante y los de abajo garra. Todos para entrar a la disputa del título. Y esto se llama Lithium y hace parte del álbum Nevermind de Nirvana, lanzado en 1991 en septiembre, que está cumpliendo 30 años por estos días. La portada, yo creo que todos la recordamos, es este bebé que está desnudo y que tiene un billete de $1 en la mano, que a propósito trajo gran controversia hace un mes porque este sujeto, que ya tiene 30 años y 4 meses, que es lo que tenía cuando salió en esta portada, puso una demanda diciendo que la habían hecho pública sin su consentimiento y que esto cabía dentro de las demandas de pornografía infantil e incluso de prostitución infantil, porque tenía un billete en la mano, lo que significaba que podían haberle estado pagando por eso. Pues bueno, la controversia sigue girando alrededor de eso y ha abierto un montón de puertas alrededor de las discusiones de explotación infantil, pero ese no es el caso. Hoy estamos aquí para hablar de los 30 años de lanzamiento de este álbum de Nirvana, que tiene varias cosas importantes. El primero es que funcionó como el caballo de Troya que hizo que el grunge y el punk se metieran en la cultura popular.
Eso era una cosa de nicho, de unos pocos. Acordémonos que el grunge es una vanguardia, además de solo un estilo de música, es una vanguardia que le apela a lo desarreglado. Y no desarreglado solamente como en la ropa, de vestirse por fuera de las etiquetas, sino también desarreglado de estar por fuera de la regla, de estar por fuera de la norma, de lo que imponía la sociedad, de lo que supuestamente estaba correcto. Entonces, este caballo de Troya de la música grunge, que no cabía en la música popular, se metió gracias a Nirvana, porque Nirvana tenía tres cosas importantes. La primera era la voz de Kurt Cobain, que es una voz por color y por timbre muy llamativa y que tiene mucha relación con la música que se cantaba en esa época en el rock y en algunas canciones de rock and roll. Ese timbre era típico del rock and roll. La otra es que tenía la batería de David Grohl, que es un tipo impresionante, un monstruo que tenía una fuerza y una energía muy fuerte ahí, eso ya de entrada era ganador. Y la tercera era que tenía unas letras que le apelaban ya no al amor, a la alegría, a la celebración, sino a estar roto, al dolor, a estar herido, a estar lastimado. Esta precisamente de Lithium habla de estar cansado de vivir y de estar buscando una redención por algún lugar. Y ese era un espacio que hasta entonces la música no había tocado. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que ese álbum, primero, demostró que el grunge y el punk podían ser un ritmo popular y segundo, que en la música caben todos, los que están felices y los que no tanto. Para esta celebración están lanzando de nuevo este disco remasterizado con algunas canciones inéditas, con fotos, con videos y con algunas imágenes de los conciertos. Así que para todos los fanáticos de Nirvana, a celebrar. Continuamos con más información. La Corte Suprema de Justicia ordenó la libertad provisional del suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, por vencimiento de términos. El mandatario, investigado, recordemos, por presuntas irregularidades en un contrato vial, podrá seguir el proceso en libertad luego de estar 6 meses bajo detención domiciliaria, más del plazo previsto. Gaviria podrá reasumir su cargo como gobernador. Volvemos ahora a las regiones, porque cerca de 15.000 habitantes de San Andrés resultaron afectados por el cierre de la vía que conduce al Distrito 4, único acceso a esta zona. El siguiente es un informe de Liana Flores, periodista de la Radio Nacional de Colombia. En la isla de San Andrés continúan los bloqueos que se presentan desde altas horas en la mañana, en la única vía de acceso al Distrito 4. La comunidad denuncia estar cansada de la alta accidentalidad que se presenta en esta vía por las obras inconclusas por parte de la empresa de acueducto. Además, aseguran que el gobierno los tiene olvidado y que desde hace 10 años están a la espera de la pavimentación de la vía de acceso. Pedimos al gobierno que ponga los ojos para esta vía que es tan importante como cualquier otra de nuestro archipiélago. Mire el invierno que tenemos, mire las tuberías que hace Proactiva, Veolia, las deja destapadas, ya esto ya no podemos más con esto. A esta hora, líderes de la comunidad se reúnen con representantes del gobierno departamental en busca de una solución a esta problemática. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Y atención, porque mañana será una nueva jornada de marchas que fue convocada por FECODE. La jornada es en todo el país. En Bogotá, los docentes se citaron a las 9 de la mañana en el Parque Nacional. Marcharán hasta la Plaza de Bolívar por la carrera 7ª. También se tienen previstas concentraciones en la Universidad Pedagógica, el Portal de las Américas, Chicalá y la Plaza de la Hoja, entre otros puntos. El dólar cerró en 3.837 pesos con 91 centavos y cayó 6 pesos con 97 centavos. 1,5 millones de dólares recibirá Bogotá de la Universidad de Harvard y la Fundación Bloomberg para el fortalecimiento de la agenda de innovación digital de la ciudad. 8,6% es la meta de cierre del déficit de la nación planteada como meta para este año en el marco fiscal de mediano plazo. 1.000 millones de usuarios activos alcanzó la red social TikTok luego de cumplir 4 años de su lanzamiento. Y hoy se celebra el Día Internacional del Turismo. Este fue uno de los sectores más golpeados por la pandemia y según cifras aún no termina de recuperarse. Resultados agridulces deja la celebración del Día Mundial del Turismo, pues a pesar de la reactivación económica, las agencias de viaje reportan ventas entre el 40 y el 50% comparadas con las reportadas en 2019. Convencidos de que el trabajo público-privado es un factor de gran importancia
para que los empresarios salgan adelante. Según cifras del DANE, para el segundo trimestre de 2019, cerca de 3,7 millones de colombianos hacían turismo interno, mientras que este año solo 1,7 millones de connacionales lo hicieron, menos del 50%. Queremos que se capaciten en las mejores prácticas de sostenibilidad para poder ser más productivos, competitivos e incrementar el valor agregado de sus negocios. La primera de estas herramientas es una plataforma de e-learning. De acuerdo a cifras del ministerio, en los primeros 6 meses de 2019 habían llegado al país 328.000 visitantes extranjeros, mientras que en el mismo periodo de este año solo arribaron 135.000. Y atención a esta historia. Para reactivar económicamente sus negocios, 30 panaderos de Barrancabermeja, en Santander, decidieron realizar un pan picnic. Los habitantes del puerto petrolero celebraron esa decisión que, hay que decirlo, dejó buenas ganancias para los pequeños empresarios. Vean ustedes. El encuentro fue en el barrio La Floresta. Los panaderos y reposteros vendieron sus productos en una pequeña feria. A conectar con la oportunidad de reactivación económica, pero especialmente a ofrecer ese producto que tanto nos gusta en los hogares y que tanto nos convoca a conectar. Familias y amigos, jóvenes y mayores visitaron estos stands llenos de pan, tortas y bizcochos. Bueno que hagan estas actividades para reactivar otra vez el comercio en Barrancabermeja. La ilusión de vender y crecer como empresa estuvo en cada emprendimiento. Es una muy buena manera de salir a que la población nos conozca. Entonces estamos muy contentos con esta nueva idea que nos está brindando la alcaldía a nosotros. Los barranqueños apoyaron al máximo esta iniciativa. Parece lo correcto, ya que tiene que apoyar los emprendimientos de las personas y todo. En el Pan Picnic fueron vendidos más de 5 millones de pesos. 7 de la noche, 46 minutos, es momento de hacer una pausa, pero recuerden que nos ven en Colombia y en el mundo por Señal Colombia y también por nuestro streaming rtbcnoticias.com. Nos leemos, nos conectamos a través del numeral Me Conecto con RTBC. Al volver tenemos más información, revisamos la compleja situación que se vive en Chile por cuenta de graves brotes de xenofobia. Ya volvemos. Ya regresamos con más información en RTBC Noticias. En el rap no eres nada sin los conceptos básicos. Y se los damos en 3, 2, 1, ¡tiempo! De Mortal Kombat aplico una fatality. Mucho gusto toquen el ganador de este reality. Siempre que cantamos me parezco a lo mejor, por eso es que me supero y yo no tengo el error. Si tienes rimas para mí, pues tráelas para aquí, que a punta de este free en mí te las multiplico. Y domino de la A a la Z hasta el abecedario. Mi casa se llama el escenario. Por eso, ellos se enfrentarán con sus mejores líricas, hasta que solo quede el mejor de la rima. Ayer estaba rapeando en mi habitación y hoy creo que la estoy rompiendo en la televisión. Freestyle Total, el primer reality que sigue a los mejores MCs de la improvisación. Domingos 8:30 p.m. por Señal Colombia. Estás viendo RTBC Noticias, emisión central. Regresamos con más información del mundo. El régimen chavista desestimó la denuncia hecha por el gobierno colombiano sobre la incursión de un dron en territorio no autorizado en el departamento fronterizo de Arauca. El ministro de Defensa de ese país, Vladimir Padrino, ironizó al respecto en su cuenta oficial de Twitter. La denuncia hecha por la Cancillería colombiana sobre una aeronave venezolana no tripulada que incursionó el fin de semana en territorio no autorizado en las inmediaciones del municipio de Arauquita abrió un nuevo capítulo en las maltrechas relaciones entre Colombia y Venezuela. El gobierno de Iván Duque rechazó tajantemente este nuevo hecho de violación de la soberanía nacional. Según el comunicado de la Cancillería, el dron Orlan 10 de fabricación rusa ingresó al sur del curso del río Arauca, que sirve como límite entre ambos países, e ingresó hasta 1,2 kilómetros dentro del territorio colombiano. La respuesta del régimen de Nicolás Maduro no se hizo esperar, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, relacionó la denuncia con una clara intención del gobierno colombiano de enlodar los diálogos que adelantan con la oposición en México.
No nos sorprendamos si en la próxima entrega acuden a expedientes alienígenas de ovnis, complotados con Venezuela para justificar la guerra de las galaxias y así validar la intervención norteamericana para salvar el mundo. Sean serios, están quedando muy mal. La denuncia de Colombia sucedió en la misma semana en que el número 2 de las Fuerzas Armadas de Venezuela, Domingo Hernández Lares, explicó que dispone de datos que muestran que un dron militar colombiano violó el espacio aéreo venezolano, hecho que desmintió el gobierno de Duque. Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros, pero sus relaciones diplomáticas están rotas desde el 23 de febrero de 2019 por orden de Nicolás Maduro, luego de que el líder opositor Juan Guaidó intentara atravesar la frontera desde Cúcuta al frente de una caravana de ayuda humanitaria. El gobierno de Iván Duque dijo que seguirá fiel a la tradición de afecto, hermandad, solidaridad y respeto por Venezuela y su pueblo, pero que no caerá en provocaciones y seguirá informando a la comunidad internacional sobre hechos violatorios del derecho internacional. La ONU expresó hoy su preocupación por la violencia y xenofobia mostrada por manifestantes hacia inmigrantes en Chile. Esto tras una protesta en la que unas 3.000 personas quemaron las pertenencias de migrantes indocumentados que acampaban en las calles de Iquique, en su mayoría venezolanos. La ONU instó a las autoridades y a la población chilena a actuar en el marco del respeto al derecho internacional humanitario. Más de 23.000 migrantes indocumentados han cruzado a Chile por pasos clandestinos desde Bolivia. Después de una breve pausa, el volcán Cumbre Vieja volvió a expulsar ceniza hoy sobre la isla española de La Palma, en Canarias. La actividad eruptiva del Cumbre Vieja sigue siendo intermitente, con lapsos de quietud durante unas horas y otros de intensa actividad. Varios barrios fueron confinados hoy para proteger a los vecinos de la posible llegada al mar de la lava tras 8 días de erupción. Las coladas de lava se encuentran ahora a una distancia de entre 800 y 1.000 metros de la costa en línea recta. La isla de Creta en Grecia fue sacudida hoy por un terremoto de magnitud 5.8 que le causó la muerte a una persona y dejó a 11 más heridas. Así registraron las cámaras de seguridad el movimiento telúrico que provocó decenas de casas viejas o abandonadas se derrumbaran. Unas 30 réplicas siguieron el sismo de profundidad de 10 kilómetros. Grecia se sitúa sobre fallas geológicas, es importante recordarlo, y los terremotos son frecuentes. El último había ocurrido el pasado 3 de marzo en el centro del país. En pocos minutos estaremos aquí con los temas de conversación en De Qué se habla, así que saludamos inmediatamente a José. José, buenas noches, para que nos cuente qué tenemos para hoy, lo escuchamos. Compañeros televidentes, buenas noches. Hoy, comenzando semana, conversaremos en De Qué se habla sobre la demolición del monumento a los héroes y la relación del patrimonio con la identidad de nuestro país. También hablaremos sobre lo que nos representa precisamente ese patrimonio del territorio nacional, como es clave también para la identidad nacional. Los esperamos en minutos. Sigan con más información en nuestra emisión central. Y volvemos con más deportes aquí en RTVC Noticias, y es que mañana regresa la Champions League con la segunda fecha de la fase de grupos y todos estamos a la expectativa de ver uno de los partidos más destacados de la jornada, es el que enfrenten el Paris Saint-Germain ante el Manchester City. Sí, todos estamos esperando ese duelo de Lionel Messi ante su ex técnico, con el que tanto celebró Pep Guardiola. Y pues bueno, hay otro partido también que no nos podemos perder y es el que enfrente el equipo de los colombianos, el Porto, de Díaz y de Uribe ante el Liverpool. Así que aquí hablamos un poquito de la programación para que de una vez estén atentos. El partido del día lo protagonizarán Paris Saint-Germain de Messi, Neymar y Mbappé contra el Manchester City dirigido por Pep Guardiola, que conoce también al astro argentino que hasta le teme. Messi habla por sí mismo, no hay que describir ni decir nada más. Lo que ha hecho en su carrera es más que excepcional. Y como en todas partes se cuecen habas, en el último partido del París una cámara captó a Mbappé disgustado con Neymar por no pasarle la pelota, cosa que quedó desvirtuada en el último entrenamiento del equipo francés, porque lo que aparenta es pura armonía, y más aún si Lionel Messi ya está recuperado. Ahora, el tridente hay que frenarlo. Con toda esta calidad, ni yo sé qué voy a hacer para pararlos. Son demasiado buenos.
El otro partido prometedor de la jornada será el Porto contra Liverpool. Los colombianos Luis Díaz y Mateus Uribe, protagonistas con el equipo portugués, entrenaron con regularidad y serán seguramente titulares. La última vez que se dio este enfrentamiento en Champions fue victoria para los ingleses, 4-1 en el 2019. Los partidos mañana van a ser a las 2 de la tarde, hora de Colombia, y se los voy a contar. Real Madrid ante el Sheriff, Milan ante el Atlético de Madrid, el Dortmund ante el Sporting de Lisboa, como les contaba el Paris Saint-Germain ante el Manchester City, Porto ante el Liverpool, el Leipzig ante Brujas. Esos son los partidos que tendremos mañana por la Champions League. Pero ahora cambiamos de deporte, hablamos de ciclismo, porque no nos fue tan bien en el Mundial de Ciclismo justamente en Bélgica. Pues bueno, allí estaban presentes varios colombianos. ¿Y quiénes son ellos? Pues Esteban Chávez que terminó en la casilla 64 y Nelson Soto en la 65. Sergio Higuita, Rigoberto Urán, Álvaro Deck, Juan Sebastián Molano, Tito Hernández, Fernando Gaviria abandonaron la competencia. Ni en las pruebas contrarreloj, ni en las categorías junior, ni sub-23, ni élite femenino, ni masculino, Colombia tuvo algún top 10. Para mejorar la calificación, por lo que las conclusiones es que nuestros ciclistas deben mejorar en aspectos como la resistencia en este tipo de carreras de un solo día, frente a grandes pedalistas como el campeón francés Julian Lafilippe. Mucho por mejorar, pero aquí siempre seguimos pues apoyando a nuestros ciclistas. Recuerden que ustedes también pudieron disfrutar de esta competencia a través de nuestra señal, a través de Señal Colombia. Pero hasta aquí la información deportiva, nosotros nos volvemos a encontrar mañana. ¿A cambio de qué le venderían ustedes el alma al diablo? Yo, por ejemplo, a cambio de no tener que madrugar nunca. Y Niccolò Paganini, el compositor de esto que estoy tocando y que es el capricho número 24, según los chismes de una tienda italiana, la vendió a cambio de ser el mejor violinista del mundo. El cuento es así. Paganini nació en Italia en 1782 y era hijo de doña Teresa Bocciardo y don Antonio Paganini. Cuando el niño tenía 5 años, doña Teresa vio al diablo en un sueño y el diablo le dijo que su hijo iba a ser el mejor violinista del mundo. Ella se despertó aterrada y le contó a don Antonio. Y don Antonio le dijo, ay, pero qué maravilla, toca ponerlo a estudiar entonces. Y dicho y hecho, el papá medio sabía algo de música y se puso a enseñarle él mismo. Lo sentaba 10 horas con el violín para que practicara. Al poco tiempo, Niccolò tocaba mejor que don Antonio y tuvieron que cambiarlo de profesor. Pasó de uno a otro hasta que lo superó a todos y terminó volviéndose autodidacta. A los 16 años ya era una superestrella, tenía una mano izquierda impresionantemente ágil y rápida y daba conciertos por toda Europa. Con la fama llegaron los problemas, porque la fama es sonrisa y tristeza pagada, como canta Héctor Lavoe. Yo soy la fama, soy tristeza y sonrisa pagada. Paganini se volvió adicto a las apuestas y a las mujeres. En una de esas perdió hasta el violín y lo salvó un fan enamorado que le regaló un Guarnerius, que era la marca de instrumentos de un luthier carísimo que se llamaba Giuseppe Guarnieri. Su relación con las mujeres también puede resumirse en versos de Héctor Lavoe, que con dinero se puede obtener. Que con dinero se puede obtener. El tipo era bastante feo, pero tenía plata. Y ojo, que no estoy diciendo que las mujeres fueran interesadas. Lean con cuidado la letra chiquita. Pero bueno, era un virtuoso y eso no se puede negar. Tocaba tan bien que la gente pensaba que eso no era humanamente posible y estaba convencida de que había hecho un trato con el diablo. Y es que además la pinta no le ayudaba mucho. Tenía el pelo largo, pero raído y como con entradas. Era pálido, flaco, de ojos opacos y vivía enfermo todo el tiempo. A eso súmenle que dicen que podía doblar el pulgar hacia atrás y tocarse el dorso de la mano. Hay una época entre 1800 y 1805 en que Niccolò Paganini se desapareció del mapa y nadie supo dónde estaba. Algunos decían que había matado a una de sus amantes y estaba en la cárcel. Otros que se había ido a Toscana y otros que se lo había llevado el diablo, pues por aquello del pacto. Lo único cierto es que durante esos 5 años no estuvo en ningún escenario. Volvió a aparecer en 1806 cuando María Bonaparte, la hermana de Napoleón, lo nombró director de la orquesta de Lucca.
Ahí la fama se disparó otra vez. Los restaurantes bautizaban platos en su honor, los niños jugaban a ser él, hasta se puso de moda vestirse con ropa negra y holgada y ahí medio raída, igual que él. Se murió en 1840 en Niza y el obispo no dio permiso de enterrarlo en el cementerio porque supuestamente tenía un pacto con el diablo. Bueno, también pudo ser porque no quiso ponerse los santos óleos. Pero la mejor parte vino después. Los médicos no quisieron quedarse con la duda de por qué tocaba tan bien y descubrieron que Paganini tenía una enfermedad que se llamaba Ehlers-Danlos y que afecta a tejidos en órganos como los ojos, las articulaciones, el corazón, haciendo que sean más elásticos de lo normal. Lo de la palidez y la caída del pelo tampoco era por el diablo. Era por la tuberculosis. Yo soy Laura Galindo M y esto es un cuento para contar de Señal Clásica y RTVC Noticias. Y así hemos llegado al final de nuestra emisión central. A ustedes, queridos televidentes, gracias por su sintonía. Somos RTVC Noticias, conectados 24/7. Feliz noche. RTVC Noticias, emisión central.